placer tenerlos aquí en esta conversación, como se dice, una conversación donde a veces hay que hablar precisamente como de temas difíciles. Quiero entregarles mi mirada y simplemente tomen lo que les haga sentido, suelten lo que no les haga sentido. En el año 2020, la Pricewaterhouse junto con la ICF hicieron un estudio donde indagaron cuántos coaches habían activos en ejercicio de la profesión y se consideró que habían unos 71,000 coaches profesionales en el mundo. Si lo vemos desde el crecimiento orgánico, estaríamos hablando aproximadamente de unos 75,000 a este año y a la fecha, ¿cierto? Ahora bien, cuando entramos a escuchar, digamos, casos como este, porque realmente son muy raros los casos que sean como escándalos particulares, en este caso de personas naturales que ejercen la profesión junto con otras cosas, e instituciones educativas y confederaciones, si lo analizamos, digamos, desde los números, no corresponde ni al 0,0001 de la población general de coaches. Es decir, en ese sentido, ¿son representativos? No, realmente no lo son, ¿cierto? Pero lo que sí es preocupante desde mi observador es cómo se ha dado un incremento exponencial a nivel global de escuelas, institutos, empresas y asociaciones que dicen formar a coaches, donde no se ha tenido una regulación ajustada a parámetros de inspección y de vigilancia pertinentes, ¿cierto? Y desde hace algunos años han venido, digamos, creándose asociaciones nacionales que buscan crear comunidad o instituciones como la ICF, que ha buscado crear una comunidad global, o instituciones como la FICOP, una federación que busca regular, digamos, en este caso, el coaching ontológicos, entre otras. Así entonces, pues, nosotros vemos que hay instituciones que son serias y que están bien estructuradas, y hay otras que, como diríamos en Colombia, son un yo con yo. Son, digamos, una escuela y crea la asociación ficticiamente para decir que está acreditada por ellos o le pone el nombre que quiera, ¿cierto? Ahora bien, si lo vemos y lo analizamos en otras, desde otro contexto, las escuelas, las empresas, las asociaciones, las confederaciones, las federaciones, son un negocio. La gran mayoría con intereses privados, cada quien tiene derecho a tener su propia escuela, y obviamente si es su negocio, pues a lucrarse de ella, y otras instituciones como asociaciones, federaciones, confederaciones, con intereses sociales o específicos para una comunidad. Ahora, si lo vemos, digamos, como desde el contexto de la ética, o más bien desde lo moral, podríamos considerar que no es inmoral lucrarse por la prestación de un servicio, ¿cierto? Lo inmoral es lucrarse y no prestar el servicio, como lo vemos, digamos, frente a algunos actores e instituciones, o como hasta lo vemos típicamente en nuestros países en negocios como el sector de la salud, por ejemplo, ¿cierto? Pero desde este ámbito donde está, pienso yo, como el punto de fondo, no la forma, sino el fondo, tiene que ver con la educación. Y en educación lo fundamental es que este servicio educativo posibilite la transformación de una comunidad, la transformación social de una región o de un país, ¿cierto? Y en este caso, las escuelas de coaching contribuyen a resolver algunas situaciones o problemas sociales que afrontamos, ¿cierto? Desde ese contexto, entonces podríamos considerar que las funciones esenciales de todo ente educativo son preservar, desarrollar y promover. ¿Preservar qué? Preservar la cultura de la sociedad, generando la supervivencia desde la continuidad y desde la cohesión social. En el desarrollar la cultura, es decir, desarrollar a las personas que sean críticas y constructivas para que sean capaces de generar un conocimiento y transformar y enriquecer la sociedad. Y desde el promover la cultura desde nuevas actitudes, valores y patrones de conducta. Y para eso, digamos, como que todas las escuelas normalmente deben de tener tres conceptos importantes a trabajar: el instructivo, el educativo y el desarrollador. En el instructivo, ¿qué se desarrolla? Conocimiento y habilidades. En el educativo, valores. Y en el desarrollador, capacidades. O sea que las escuelas de coaching nos dedicamos a formar coaches para desarrollar en ellos conocimientos, habilidades, valores y capacidades. ¿Listo? Ahora bien, cuando, digamos, escuchaba y me encantaba lo que decía Elena, que todo esto tiene que ver con un cambio que nos desafía, ¿cierto? Y estamos viviendo en entornos absolutamente inciertos. Y con Mari Carmen, cuando planteaba, digamos, el tema de lo ético,
que me hace mucho sentido, lo que considero es que todo esto se ha sumado a una gran crisis global de valores, que crea mucha más confusión e incertidumbre de la que nosotros estamos viviendo. Entonces, desde ese contexto, yo pienso que es muy importante encontrar posibles soluciones a los problemas desde la crisis que tal vez posiblemente estamos viviendo, ¿cierto? Pero para eso yo creo que tenemos que superar 3 obstáculos importantes en este mundo del coaching. Uno, un obstáculo es el seguir negando que hay una crisis institucional y académica en la profesión. Yo considero que la hay. Y efectivamente sabemos que hay escuelas que desarrollan muy bien a coaches profesionalmente, pero hay otras que los desarrollan pésimamente y no es culpa del pobre alumno, porque el pobre alumno no sabe cómo elegir. Él elige muchas veces por el precio, lo más económico y presume que va a tener una buena formación. O sea que hay una crisis académica que debemos buscar resolver y esta crisis institucional precisamente donde hay, digamos, instituciones con, digamos, actuares no éticos y que precisamente pueden afectar de alguna manera como la profesión, ¿cierto? Y creo que también es importante no seguir minimizando la seriedad de este problema, porque de hecho de esto yo vengo conversando desde hace muchísimo tiempo con muchos colegas, al interior de la FICOP también lo hemos llegado a conversar en muchas ocasiones mirando qué podemos hacer, cómo podemos resolverlo, que tanto que digamos dentro de los direccionamientos de la FICOP lo que tenemos es educar, seguir educando a la sociedad para que sepan qué es el coaching, que es una buena escuela de coaching, digamos cuáles serían como esos parámetros mínimos que deberían de tener en cuenta para formarse, ¿cierto? Yo creo que eso es importante, digamos, que nosotros le demos seriedad a esta situación porque va a permitir que nosotros podamos encontrar y plantear con rapidez posibles soluciones, conectándonos, uniéndonos e integrándonos. Creo que hay muchas instituciones demasiado bonitas, precisamente digamos que como la de ustedes o en coaching, la Asociación Venezolana de Coaching Ontológico, entre otras, están buscando que haya esa cohesión, digamos, de comunidad y una construcción importante, ¿cierto? Ahora, otro obstáculo que tenemos, pienso yo, y que tenemos que aprender a, digamos, a superarlo, es no seguir negando que la causa fundamental de esta crisis se debe a un deterioro de la ética. Yo creo que aquí hay un tema absolutamente profundo que tiene que ver con lo ético, pero no solamente con lo ético de lo que planteaba, digamos, Mari Carmen, eso es un pedacito de, o un cabellito de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Es un tema mucho más profundo y que obviamente tenemos que conectarlo pues como a nuestra profesión. Y un tercer aspecto que me parece importante también, que se vuelve un obstáculo y que tenemos que sobrellevarlo, es dejar de minimizar el perjuicio que esta crisis posiblemente, digamos, que esta posible crisis institucional y académica está causando al buen ejercicio de la profesión del coaching. Porque aquí es simplemente que nosotros pensemos, un mal coach, ¿qué perjuicio causa? 100 malos coaches, ¿qué perjuicio causan? 1000 malos coaches, ¿qué perjuicio causan? ¿Cierto? Y cuando hablo de malos coaches son esas personas que precisamente no se ciñen a unos valores éticos que son fundamentales en el ejercicio de la profesión o que no aprendieron académicamente a ejercer bien y a desarrollar bien y adecuadamente la profesión, ¿cierto? Entonces, si nos vamos un poco, digamos, como en esa parte exponencial, si pudiéramos tener un medidor un poco, digamos, como de cuáles son escuelas que cumplen con un estándar mínimo y cuáles no, para poder entrar a analizar entonces qué es lo que está pasando y surgiendo, digamos, como que socialmente, creo que eso nos llevaría a nosotros, digamos, como a tener una reflexión mucho más profunda, ¿cierto? Y como a buscar hacernos cargo de, créanme que desde la FICOP nosotros siempre estamos buscando como elevar esos estándares y precisamente con la dirección académica conversábamos mucho, ¿cómo hacemos para que los coaches que tenemos en la comunidad cada vez sigan siendo mejores académicamente, ¿cierto? Sin hacerle en ningún momento competencia a las escuelas, pero si nosotros buscando contribuir a ese desarrollo, digamos, académico, a través de qué conocimiento, qué requieren, ¿cierto? Pero yo me sueño, es como que esto fuera colectivo, que en vez de cada vez que haya más dispersión de instituciones y más creación de algunas, es que verdaderamente nos integráramos, ¿cierto? Porque yo creo que si nosotros comprendemos los efectos y las causas, vamos a tener un claro entendimiento de lo que nosotros realmente podemos hacer
para generar planteamientos que verdaderamente sean efectivos. Todos sabemos que el coaching es una práctica profesional absolutamente maravillosa, que tiene una metodología que mejora y potencia la calidad de vida de las personas y que permite que la gente precisamente pueda identificar sus propios recursos en torno a la búsqueda de soluciones, además de que garantiza resultados reales y a corto plazo. O sea, todos sabemos las bondades del coaching. Pero acá, digamos, lo importante es cómo podemos nosotros como instituciones integrarnos y cómo podemos comenzar a abordar conversaciones que realmente nos permitan a nosotros ir más al fondo de la situación de lo que estamos viviendo en esos momentos que digamos, pegarnos como de la forma, ¿cierto? Yo creo que la forma nos llevan es como a estados de caos y de crisis y como dirían los orientales, los japoneses, las crisis nos permiten a nosotros precisamente adaptarnos y cambiar y resolver. Creo que debemos de enfocarnos muchísimo es cómo nos podemos integrar, cómo podemos generar esos espacios de búsqueda, de resolver y aportar y de seguir creciendo, porque concuerdo plenamente con lo que decía Elena, o sea, esta profesión es un bebé, realmente cuando le entramos a analizar desde el mundo de las profesiones, o sea, es una profesión absolutamente joven y lo que le está pasando de alguna forma es natural. Pero si nosotros no nos hacemos cargo de esos quiebres, sabiendo que somos disque expertos en quiebres, pues precisamente no vamos a llevar, digamos, como a un bien ser y a un bienestar a la profesión y asimismo a los profesionales, sino que vamos a dejar que caiga, digamos, como en decadencia y en detrimento. O sea que eso está en manos no solamente de las instituciones, sino de todos nosotros, de todos los colegas, de cómo podemos hacer, sumar, de cómo podemos construir. Y ese es básicamente, digamos, como el desafío y la reflexión que quiero dejarles en torno, digamos, como a esta conversación, ¿cierto? Recuerden que como buenos coaches sabemos que la acción es la que permite que verdaderamente haya cambios y acciones en diferentes contextos. Entonces les agradezco muchísimo.